programa, ya, desde ahora estamos grabando con el programa por etapas por misiones locales. Las misiones locales, hermanos, las vamos a trabajar por etapas. La idea es que este programa, después se lo voy a enviar en un documento y usted lo pueda estudiar y el día de mañana también lo pueda, en lo posible, ejecutar dentro de su congregación. Está segmentado y está muy cuidadosamente preparado para que no tengamos ningún problema, reconociendo algunas bases fundamentales de las que hemos trabajado durante este tiempo, es que estamos nosotros siempre gobernados por nuestra iglesia local y por nuestro pastor, que debe estar al tanto de nuestros proyectos misionológicos también, nuestros proyectos misioneros, ¿ya? Así que atentos con aquello, ¿ya? Primero vamos a ver la concientización, la preparación, los roles, los campos, las metodologías y la evaluación. En Lucas 4:18 le quisiera yo leer este versículo, si usted me da un momento muy cortito. Mateo, Marcos, Lucas, una historia que por supuesto usted se sabe al dedillo. 4:18-19. Deme un segundo. Ah, no. Este es palabras de Jesús que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estos versículos son muy importantes para mí porque fueron los versículos que me anunciaron cuando me ungieron de misionero en algunas conferencias de años atrás probablemente. Fueron el versículo que me dijo nuestro obispo cuando me ungió. Entonces las dejé marcadas y siempre son muy importantes. ¿Ya? Entender que nuestro campo misionero y nuestro llamado está en esos versículos. ¿Ya? Nos ha enviado el Señor a poder mirar hacia afuera. Amén. Voy a compartir ahora, ¿verdad? Primero la etapa número 1. El objetivo es lograr que la iglesia comprenda que las misiones locales no son solamente evangelización ocasional, sino una responsabilidad permanente. ¿Ya? Esta etapa está propiamente tal solo para la iglesia local, ¿ya? De concientizar. Nuestra misión, la voz de Cristo, no sé qué tanto está involucrada con las misiones, ¿ya? Y con hacer un periodo de tiempo de concientizar, ¿ya? Sí hay otra iglesia donde, por ejemplo, hay una semana de misiones, donde todas las iglesias locales de la denominación hacen una semana de concientización con las misiones para que la iglesia se involucre más en aquello. Eso es muy importante, ¿ya? O nosotros somos, o ustedes propiamente tal, son la punta de lanza para todas estas etapas, ustedes las pueden llevar y puedan concretar en sus iglesias locales. Ojalá no sean solo materia o teoría o letras, sino que ustedes tomen algunos puntos y puedan conversarlo y empezar a activarlo, ¿ya? Y la concientización de la iglesia es muy importante, ¿ya? Contenidos. Que las misiones locales, el fundamento bíblico, ya lo hemos revisado anteriormente, usted sabe que nosotros somos llamados como iglesia a una predicación constante fuera. No sé si usted ha visto en la Biblia cuántas veces Jesucristo predicó. Generalmente, cuando revisamos la Biblia nosotros y el ministerio de Jesucristo, nosotros podamos darnos cuenta de muy pocas ocasiones de predicaciones como nosotros tenemos visto y estipulado en nuestra cabeza, en el sentido de iglesia, ¿ya? Porque en el Evangelio de Jesucristo no se desarrolló las misiones como nosotros las abordamos o el cristianismo como nosotros lo pensamos. De hecho, Jesucristo tuvo un momento grande de predicación, si usted lo observa en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Recuerde que el Sermón del Monte comienza en Mateo 5 y termina en el 7, en el capítulo 7 creo que 29 o 19. Entonces son dos capítulos, casi 3 capítulos largos donde Jesucristo enseña varias cosas y ahí, por eso se llama el sermón, ahí lanza un sermón de predicación.
Entonces el Evangelio es más que eso, por eso que cuando queremos estudiar más concretamente lo que significan las misiones, miramos la vida de Jesucristo, vemos todos los capítulos, nos damos cuenta que las misiones tienen que ver más con el trabajo afuera que adentro. ¿Ya? Si usted revisa la Biblia, se va a dar cuenta de eso. Y de hecho, no solamente en el ministerio propiamente tal de Jesús, sino en los ministerios posteriores también. Formación de iglesias, viajes misioneros, segundo viaje misionero, tercer, y fue más siempre afuera que adentro, porque la iglesia propiamente tal, como edificio, no estaba establecido. Usted sabe que no. Entonces, después nosotros lo establecimos de alguna manera y pensamos que eso es el cristianismo, y por eso que las misiones son como algo para nuestra iglesia, como algo anexo. Y de repente lo vemos y lo miramos como algo que no está dentro de nuestro programa congregacional. Y ahí como fundamento bíblico estamos totalmente equivocados, porque las misiones deben ser un fundamento bíblico importante para nuestra vida cristiana. ¿Ya? No algo anexo, no algo de una semana, como le decía, yo vengo a la iglesia bautista, por ejemplo, donde ahí hacían una semana de sí, concientización, ya donde se invitaban a diferentes predicadores, ¿no es cierto? Venían predicadores de Jucún, por ejemplo, nos motivaban, nos hablaban de las misiones, nos mostraban videos, fotografías y todo, y nuestra iglesia se motivaba más y podía enfrentar también respecto a eso. Es algo que, por supuesto, nosotros podríamos imitar de alguna manera. Tener un tiempo en nuestras congregaciones donde podamos motivar a nuestra iglesia a alguna actividad misionera. ¿Ya? Actividades, predicación misionera, jornada de sensibilización, presentación de las necesidades de la comuna, testimonios, caminatas de observación y oración por el sector. Son cosas que nosotros podemos ir haciendo ordenadamente. Insisto, lo primero es establecer comunicación con nuestros líderes y formar un comité. Si yo quiero establecer un equipo misionero en mi congregación, en mi iglesia, lo primero que debo hacer yo es entablar una conversación con mi pastor, ya, y contarle mi sueño misionero y conversarlo con él y a ver qué él opina y cómo nos puede ayudar y cómo podemos concretar un proyecto misionero en nuestra congregación. Eso es lo primero. Si no está eso, es súper complicado, hermano. Le sugiero incluso que no lo haga. Primero, siempre con nuestro pastor lo hablamos, lo conversamos. Generalmente nuestro pastor nos va a apoyar y si nosotros somos perseverantes, nos va a ayudar a que nosotros desarrollemos nuestra tarea misionera y podamos involucrar a más hermanos, porque también solito va a ser como súper complicado, ¿ya? Primero, después de este tema, hacemos una evaluación, una pequeña encuesta inicial, nosotros ahí a manito, como queramos hacerla, de nuestra congregación, cuánta la congregación comprendió y cuánta disposición hay a participar de estas misiones, ¿ya? Pero por eso les comento, nosotros tenemos que tener un tiempo diseñado para organizar esta primera etapa. No puede ser algo así como hagamos un culto misionero, no. La idea es que tengamos un tiempo, primero lo conversamos con nuestro pastor, con nuestros líderes, con nuestros ancianos, hacemos una reunión, ya lo conversamos con ellos, le decimos queremos hacer este proyecto, podemos estar una semana o 2 semanas y de culto hablando sobre misiones, predicando respecto a aquello y para poder elaborar un proyecto y así más hermanos se sumen a nuestro proyecto misionero, ¿ya? Insisto, algo fundamental es que formar equipos. Solito va a ser siempre muy complicado, hermano, que podamos desarrollarnos solitos. Por eso yo les motivo y les sugiero que ustedes puedan ir formando equipos, vayan entusiasmando también a sus líderes, a sus pastores, a sus hermanos, para tratar de ir formando equipos. Es también uno de los objetivos principales de este grupo de misiones que tiene nuestra hermana Evelyn diseñado para el futuro, es que ustedes concreten todo esto que han ido aprendiendo, ¿no es cierto?, en diferentes localidades. ¿Ya? Y siempre esas concreciones van ligadas al pastor local de aquel lugar. Entonces, por eso la comunicación es muy pertinente. Debemos comunicarnos con ellos, ¿ya? Organizamos grupos pequeños. Después que formamos esto, vamos a organizar grupos pequeños y vamos a recorrer diferentes sectores de nuestra comuna. Recordar que no todas las comunas son iguales, hay comunas más rurales como la de nosotros, por ejemplo, Laja o Cabrero, tal vez Linares, es diferente que Santiago. Entonces, usted hace el panorama de su localidad.
primero no salimos inicialmente a predicar, sino salimos a observar y a conocer el campo, ¿ya? Cada grupo va registrando. ¿Qué registra? Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de mi persona. Yo vivo en Laja, es una ciudad pequeña que tiene aproximadamente 28.000, 30.000 habitantes, probablemente. Entonces yo salgo con mi grupo misionero o mi grupo que voy a destinar a este proyecto de mi congregación. Visitamos diferentes lugares, ahí vamos registrando cuántos viven en tal población, en cuál sector de la ciudad, qué edades predominan en tal sector, qué necesidades nosotros observamos, qué organizaciones existen en tal o cual lugar, dónde se reúne la gente, si va a la plaza, va al parque, qué dificultades existen para desarrollar ese proyecto misionero en aquel lugar y qué oportunidades misioneras también encontramos en tal o cual lugar. ¿Ya? Después de todo esto regresamos y construimos un mapa misionero local. ¿Ya? Ahí nosotros en una reunión informativa hacemos un mapa, decimos ya vamos a visitar tal población de Linares y vamos a trabajar en la población 1, Santiago 4 y vamos a ir sábado 20, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos haciendo un mapa y vamos trabajando según las necesidades propias de tal población. Recuerde que hay población, diferentes tipos de población en nuestro país. Hay poblaciones donde hay más ancianos que jóvenes, que son poblaciones que ya se han avejentado, en todas las ciudades existen esas poblaciones, entonces usted tiene que llevar un proyecto misionero diferente, ahí donde hay más jóvenes, entonces por eso es muy importante hacer este mapa y así hacer una proyección. Así el proyecto nace de una necesidad real y no solamente lo que la iglesia supone que la necesidad, la comunidad necesita. ¿Ya? Este es un fundamento misionero también, por eso lo escribo abajo, bien importante, ya que la iglesia entienda que la comunidad necesita algo y es pertinente que lo sepamos. ¿Estamos bien hasta aquí? Lo segundo, el... Mira, deme un segundo porque voy a ir abriendo mi celular porque en el computador, como sabe, usted yo no veo bien ahí, entonces aquí voy a ver bien. ¿Ya? Etapa 2 entonces dice diagnóstico del campo local. Ahí está Marcos 10:46 al que yo hacía en referencia adelante, que es la historia del ciego Bartimeo, ya que es una historia vigente hasta el día de hoy. Mucha gente que espiritualmente necesita de Jesús. O sea, no mucha gente, toda la gente de diferentes lugares necesita de Jesús en sus vidas. ¿Ya? Es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente cuando miramos hacia Mongolia, miramos hacia México, miramos hacia África, miramos hacia Alemania o miramos a Chiloé, toda la gente que no tiene a Cristo solo tiene una necesidad. Esa necesidad se llama Dios. A Dios necesitan tener en su corazón. Necesitan conocer a Jesucristo y por eso hay un vacío tan grande en la humanidad. ¿Ya? Es muy importante que entendamos este principio igual de que en cualquier lugar que nosotros miremos o nos desarrollemos, sea una urbe, muy cosmopolitan como Santiago o un lugar muy remoto en la isla de Chiloé, las personas que no tienen a Cristo van a tener una necesidad profunda, ¿no es cierto?, del Señor. Y sus vidas van a estar vacías. Usted y yo lo sabemos eso. Ya pueden tener varias cosas materiales, pero van a necesitar profundamente a Dios y eso es lo que nosotros lo único que podemos dar y entregar. Por eso cuando iba Juan y Pedro al templo, ¿no es cierto?, y miraron a este paralítico también le dijeron no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos y lo pararon, lo levantaron. Eso es lo que nosotros hacemos regularmente, ¿ya? Se realiza un mapa misionero local, identificamos sectores y grupos sociales y etarios, campo posible y las necesidades, los barrios, las poblaciones, evangelización, familias, jóvenes y niños. Esos son los campos que nosotros podemos ir viendo. Vemos las plazas, los espacios públicos, si es necesario hacer un evangelismo tipo un mensaje abierto, ¿no es cierto? Ahí lo vamos dimensionando y anotando y todo, y vamos haciendo un trabajo bien, bien minucioso respecto a esto, ¿ya? Tenemos que entender también que existen los hospitales, ya lo vamos a profundizar más adelante, el acompañamiento, los hogares de adulto mayor, visitas, compañía, las escuelas, también es un lugar que nosotros no nos podemos cerrar. La escuela igual nosotros podemos entrar como grupo misionero. De hecho,
La identidad católica entra mucho a la escuela siempre. Yo trabajo en un colegio, ¿ya? Y la Iglesia Católica entra siempre al colegio, siendo que el colegio es un colegio, entre comillas, laico, donde no se hace proselitismo, y eso es lo que hace la religión vista del lado social o del mundo, pero la Iglesia Católica siempre toma un lugar y lo ocupa dentro de los establecimientos educacionales, y la Iglesia Evangélica tiene muy poco abordaje respecto a eso. La iglesia evangélica tiene que tomar un abordaje porque hay un pueblo que existe dentro de cada escuela, de cada comunidad educativa. Entonces, es un lugar que también podemos tomar, entendiendo que deben hacer actividades autorizadas, por supuesto, pero como no preguntamos, a veces no nos damos por enterados que también podemos, por ejemplo, en el Día Mundial de la Iglesia Evangélica, es un día nacional que nosotros también podemos ir a la iglesia, perdón, a la escuela a hablar. Entonces hay un campo misionero ahí también. Las comunidades rurales, la evangelización, el acompañamiento. Ahora ya tenemos el campo transcultural en nuestro propio país. ¿Ya? En nuestro país, ya sabe, estamos llenos de inmigrantes, entonces ahora ya no es necesario salir tanto a otros países para conocer otras culturas, sino mismo Chile se está volviendo en un país bien cosmopolita, hay muchas culturas viviendo en el mismo país, entonces necesitamos también llevar la integración de esos ciudadanos y también el apoyo, porque si usted observa la imagen de los inmigrantes, tienen mucho recelo contra los chilenos porque los chilenos somos ciudadanos muy racistas, lamentablemente. Ojalá los cristianos no seamos así, ¿verdad? Pero generalmente el chileno se ha vuelto bastante racista, ¿ya? La iglesia ha olvidado que tiene un campo transcultural al lado donde puede entregar lo que esa persona, ese migrante necesita. Nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos nuestros hermanos peruanos, venezolanos, son hermanos de nuestros. No, no son diferentes a mí, no valen menos que yo, ni tampoco más que yo, son igual que yo. Son pagados, como dice la Biblia, al mismo precio, precio de sangre. Entonces, cuando lo miramos bíblicamente, no hay una entidad mayor o un país que tenga mayor valor para el Señor, no, somos todos pagados con la misma sangre, así que tenemos ese campo también para trabajarlo. ¿Ya? Personas en situación de calle, la alimentación, el acompañamiento, la evangelización. ¿Ya? Acá yo puse en nuestro Power un hermano que yo conocí hace mucho tiempo atrás. Acá en Laja me hice muy amigo de él y he tenido algún contacto recurrentemente con él. Hicimos hasta unos videos sobre misiones y evangelismo. Nuestro hermano Ricardo Leiva se llama. ¿Sabe que él tiene ahora? Y lo escribí, una fundación que se llama Levantando al Desvalido. ¿Ya? Yo no sé si pueda compartir el video, pero se lo voy a enviar al grupo después que terminemos para que usted vea. Este es un hermano que salió de la calle y de los centros de rehabilitación de drogadicción y predica el evangelismo y ahora ya levantó una fundación y una familia, entiéndalo bien, es una familia muy carente, igual no es una familia que tiene mucho dinero y hace, no, es todo lo contrario, lo poco que tienen o lo poco que reúnen lo dan a la obra y se preocupan, recorren las calles de Santiago dando alimentación y predicando el evangelio. ¿Ya? Ellos pertenecen a la iglesia Roca Viva, a la Unión Evangélica Misionera, que está sobre todo en el sur de Chile. ¿Ya? Sí, él me ha comentado mucho que su fundación no está ligada a su iglesia propiamente tal, sino a una fundación que él levantó con su esposa y con su familia, porque lamentablemente recibe poco apoyo de la congregación. Pero no es algo que usted pueda obviar, porque generalmente la iglesia, le vuelvo a insistir, en el concepto, la iglesia se ha encerrado y ha mirado muy poco para afuera. Entonces, la gente que mira para afuera y quiere formar un ministerio, generalmente y lamentablemente termina formándolo independiente a la iglesia y fuera de la iglesia. Hay misiones que sí tienen un trabajo social muy importante, ¿ya? Y que lo desarrollan, pero hay otras misiones que no lo hacen, ¿ya? Y que sí es importante examinarlo. Mire, acá yo puse la idea que nosotros, de todos estos campos misioneros, nosotros apartemos uno o dos y digamos, ya, mira, a este yo me voy a dedicar al trabajo con niños y adolescentes. Yo tengo muchas capacidades para esto y para esto me voy a dedicar. O a la ayuda social, como les mencionaba yo, la iglesia evangélica se escuda mucho que la iglesia no vino a hacer vía social y no a predicar el evangelio. Es verdad y es cierto,
Esa es una verdad bíblica, pero sí vino a estar pendiente al que no tiene nada. La Biblia está llena de ejemplos de ese tipo. O sea, obviar al necesitado es necio. Al contrario, tenemos que estar al pendiente constantemente de aquello. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros podamos examinar alguno de esos campos misioneros. Hay alguna una persona probablemente que tenga una afinidad más con los abuelitos, por ejemplo, y pueda esa persona sentirse más motivada a trabajar con un lugar de ancianos de la tal localidad de Talca, por ejemplo. Entonces esa persona explica su plan misionero a su equipo, ya que está formado, vuelvo a insistir, la idea es formar un equipo misionero, ya en cada congregación que usted invite a su pastor, que estén los líderes de la iglesia y estén parte de ese equipo misionero y tengan una reunión formal y ustedes puedan establecer una entidad, porque si no este proyecto se va a desvanecer con el tiempo. Si es del Señor, no va a pasar, porque donde Dios abre, la Biblia dice que nadie cierra. Y también dice que donde Él cierra, nadie abre. Entonces la idea es que podamos estar muy ligados también con Dios y podamos abrir esto formalmente dentro de nuestras congregaciones. Cuando lo hacemos formalmente, lo hacemos de forma ordenada, generalmente las cosas resultan, mis queridos hermanos. Y podemos nosotros formar un equipo misionero que va a estar destinado a, primero, hacer un mapeo como mencionaba en la etapa anterior, donde yo vea las necesidades de mi localidad, las pueda registrar y pueda formar un equipo e ir a trabajar a ese lugar. También puse acá yo las cárceles y las instituciones juveniles porque son muy importantes. Ya también hay iglesias que se dedican a este trabajo, ya que tienen un trabajo muy presente en la evangelización dentro de las cárceles. No sé si usted lo sabe, probablemente sí, pero dentro de las cárceles también hay pueblo evangélico que se ha convertido a Cristo, ¿no es cierto? Y adentro de la cárcel ellos tienen una calle específica, ¿no es cierto? Y predican a Cristo y se convierten, después salen a la sociedad y son personas voluntariosas y Dios después literalmente le abre las cadenas, les corta las cadenas y puede hacer que esa persona se reintegre completamente a la sociedad. El funcionamiento de las cárceles sí hay que estudiarlo, hay que tenerlo en cuenta. En nuestro país hay un capellán nacional de gendarmería católico y evangélico. Existen, de hecho hay un capellán en La Moneda, que es el principal, digámoslo así, el capellán evangélico de La Moneda, y está regido, ¿no es cierto?, en cada centro de cárcel penitenciario hay un capellán que está a cargo de esta cárcel, y ahí donde nosotros, con ellos nosotros debemos establecer comunicación para poder hacer un trabajo misionero en la cárcel. Pero insisto, este trabajo misionero hay que hacerlo con bastante cuidado, ¿ya? Los capellanes evangélicos, la primera cosa que le van a solicitar si usted quiere trabajar en alguna cárcel en particular es una carta de su pastor. Ya es lo primero, tiene que tener una carta de su pastor que le autoriza a usted a participar en tal cárcel de una actividad misionera. Esta carta de su pastor, este capellán la hace llegar al capellán regional y es todo un conducto, ¿no es cierto?, de gendarmería donde a usted después le van a gestionar un permiso para entrar y hacer evangelismo en la cárcel. En la cárcel solamente nosotros podemos entrar con nuestro carnet, ¿ya? Es otro funcionamiento. Ya entramos solo con nuestro carnet, se nos hace una revisión completa de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Completa, así que hay que estar preparado para eso. Solo podemos entrar con una Biblia, con una pequeña libreta y un lápiz. Ya no podemos entrar, por supuesto, teléfono, no se puede entrar teléfono. Tampoco podemos regalar nada, algo muy importante. Si yo voy vestido bien bonito, por ejemplo, llevo una camisa, una corbata, mi chaquetita, y alguien me pide eso, yo no la puedo regalar. Yo debo cumplir las reglas a cabalidad. Si yo de buena persona regalo mi corbata, por ejemplo, a alguien que me la pida adentro, estoy cometiendo una irregularidad y probablemente me deneguen el permiso y ya no pueda entrar más. Ya es una falta grave. Entonces, o entrar con un teléfono propiamente tal, son cosas
que son muy problemáticas dentro de la cárcel. Y hay que tener un llamado, hermano, para trabajar en la cárcel. Yo por eso lo escribí acá. Cada sector de la cárcel tiene, o cada cárcel tiene su capellán, ya, y los sectores, por ejemplo, aquí puse un ejemplo, el sector uno de la cárcel de Santiago, están los ancianos, los homosexuales y los primerizos. Están solo ellos en el sector uno de la cárcel de Santiago. Entonces, ese sector tiene su propio capellán. Yo con ese capellán hago el funcionamiento, ¿no es cierto?, del trabajo de logística, y después el gendarme me entra después de toda esta logística de entrada, y él me deja dentro de la calle y él cierra la puerta, hermano, y me tira para adentro y él se queda afuera. Yo soy recibido por la comunidad local, por el pueblo evangélico, y que me ayuda, ¿no es cierto?, a que yo pueda hacer mi trabajo dentro de la cárcel, pero yo estoy solo adentro de la cárcel. No es que va a andar un gendarme conmigo adentro, no. Él cierra un lugar, una puerta, y ahí yo quedo solito en la cárcel. Por eso cuando no hay espacio abierto, debo yo abrir un espacio. Por eso le digo que este trabajo misionero de la cárcel tiene que tener un llamado muy específico. No es llegar e ir a la cárcel. ¿Ya? Lo mismo pasa con el Sename. Yo, como les comenté la vez anterior, yo trabajé en el Sename y es un lugar muy complicado de trabajar. No es para todos. Por eso que cuando yo quiero diseñar un trabajo misionero, debo pensarlo bien, debo orar y pedirle al Señor que me alumbre para qué lado debo disparar. Si es para el trabajo juvenil, si es para los niños, si es dentro de una sociedad, no sé, más anciana, y debo yo tenerlo bastante claro para poder dirigirme. Y si es la cárcel, debo entender que es otro lenguaje. Si en el Sename también es otra necesidad, se ve en otra realidad y es un tema bastante fuerte. Así que hay que tener eso en cuenta. En el Sename es más complicado que entrar en la cárcel. En la cárcel hay algunas líneas que seguir, pero en el Sename es más complicado porque hay niños ahí adentro, entonces uno tiene que pasar por diferentes pruebas, psicólogos lo entrevistan a uno, el asistente social de tal lugar, y ahí recién uno puede entrar, y no cualquiera puede entrar. Pues en el caso de los pastores y de los misioneros tenemos una tarjeta que nos faculta para poder movernos en algunos lugares, no en todos, pero tenemos una facultad de la libertad religiosa, como en los hospitales, en algunas cárceles, o en este caso del Sename, podemos entrar, entre comillas, más fácilmente porque llevamos la ayuda espiritual que esa entidad necesita. Como se llama dentro de esta entidad, se llama asistentes pastorales. ¿Ya? Nosotros somos asistentes dentro del gobierno, está llamado asistentes pastorales, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ir a visitar y hacer este trabajo. Pero es un trabajo delicado, por eso motivo yo a investigar sobre aquello antes de abordar este campo, que es un campo bien amplio, y que, insisto, hay iglesias que lo trabajan y lo trabajan muy prudentemente y lo hacen muy bien. ¿Ya? ¿Podemos aprender de ellos? Sí, podemos aprender de ellos, podemos destinarnos a trabajar a hogares de menores. ¿Sabe, hermano? Yo he descubierto que hay necesidad en todos lados. Donde usted quiera trabajar, donde usted mire, hay necesidad de un campo misionero. No es un lugar, un campo de que esté muy cerrado como el campo laboral, por ejemplo, donde sí debemos dejar un currículum y hay una lista de espera muy larga, no. En el campo misionero, como dice la palabra, la mía es mucha, pues, y los obreros sí que son pocos. Entonces, en cualquier lugar donde yo me destine a hacer misiones, va a haber harto campo, ¿ya? Y estos lugares es un campo misionero, pero solo que es más delicado y tenemos que tenerlo presente. ¿De acuerdo? Más adelante sí vamos a dar la oportunidad a una hermana que nos investigó más, me contaba mi esposa, acerca de este tema de la cárcel, ¿ya? Y como les digo yo, después les puedo dejar también un documento respecto a las solicitudes que hay que tener para entrar a la cárcel y para hacer un trabajo misionero en la cárcel. E insisto, en el Sename y las instituciones, yo trabajé en el Sename y también en Ciudad del Niño, que es un centro de colaboración con, con el Sename, y también es complicado entrar. Se puede, sí, pero uno tiene que pasar una cierta entrevista y tiene que tener como también una credencial, algo que en este caso una carta pastoral, y siempre está acompañado, porque en este caso hay niños. Entonces es más complicado el trabajo. ¿Ya? La etapa 3.
la preparación del equipo misionero. Esto es algo muy importante. Después que nosotros hacemos un mapeo general, las dos primeras diapositivas son de eso, de hacer el mapeo general, ¿no es cierto?, del campo misionero donde yo me voy a desarrollar en mi localidad, en mi iglesia, en mi ciudad. Pero después viene un tema muy específico, muy importante, es la preparación de un equipo, ¿ya? Preparar espiritualmente y en el sentido práctico de quienes van a participar de esta área. Trabajaríamos 5 áreas: la vida espiritual, el evangelismo, la comunicación, trabajo en equipo y la sensibilidad hacia las personas atendidas. ¿Ya? Podría realizarse una capacitación de 4 encuentros. Primer encuentro: identidad y carácter del misionero. Es algo que abordamos en la clase anterior también, donde descubrimos qué tipo de carácter debe tener un misionero. Son cosas que ustedes ya deben ir como absorbiendo y aprendiendo, entendiendo que el misionero tiene otro tipo de carácter, ¿ya? Y se debe desarrollar de cierta forma, ¿ya? Eh, cómo compartir el evangelio. También una persona que va a ser parte de nuestro equipo debe tenerlo claro. Cómo va a compartir el evangelio y cómo hacerlo en un lugar y cómo hacerlo en tal lugar. No en todos los lugares se va a poder compartir de la misma forma. Y eso sí debemos tenerlo claro. Como decía Evelyn delante, hay lugares donde uno no puede llegar y predicar el evangelio. No es tan así la cosa. ¿Ya? Sí hay conductos regulares que hacer. Por ejemplo, yo cuando tuve que entrar al Sename, una cosa me pidieron al principio fue que no hablara de Cristo en la entrevista, que no mencionara mucho, que mi trabajo yo hago clases de música, entonces que me enfocara en eso y tratara de pasar, sí, tuve ayuda de parte del Señor, bastante productiva porque la persona que me ayudó a entrar era asistente social del Sename y me hizo en una conversación me mencionó como lo que debía responder para que en las entrevistas psicológicas pudiera yo entrar. ¿Ya? Pero los psicólogos del Sename son bastante rigurosos y por supuesto que el Evangelio no es bien aceptado en algunos lugares. Y también porque quieren cuidar a las personas que entran. Ya hay harto peligro. Entonces ahí yo tuve harta ayuda respecto a eso, así que entre comillas pude entrar libremente y sí tuve que ser custodiado durante los primeros meses de trabajo por tíos, por personas que están a cargo ahí de la seguridad de los niños y que tienen que andar con uno para todos lados, pues y seguirlo y estar atrás de uno literalmente porque los niños ya no son tan niños, son más grandes y pueden golpearte, pegarte y como expliqué en algún momento, generalmente esos niños explotan muy rápidamente y por cualquier cosa. Entonces es una actividad muy complicada de hacer. Ojalá pudiéramos abordarlo de alguna manera en algún momento que tengamos de trabajo quizá personal, pero son actividades muy complejas. En la cárcel debe ser algo muy particular también, mis queridos hermanos, porque uno entra y queda solo también en ese lugar y la vida es totalmente diferente. Ya, si hay un pueblo evangélico, el pueblo evangélico adentro te cuida, tiene reglas, tiene normas y te va a guiar. Pero donde no lo hay y no lo está establecido, uno tiene que ser la punta de lanza y probablemente va a ser un poco más complicado. El tercer punto, un trato respetuoso y una escucha activa. Como siempre les digo, el misionero debe estar preparado estar muy atento a ser muy respetuoso y a escuchar harto a las personas. Y algo que también la sociedad requiere mucho, que la gente sea escuchada, pues algo que nosotros ya sabemos y entendemos. Nosotros queremos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero también debemos escuchar las necesidades de las personas y hacer que las personas que vamos a ir a evangelizar se sientan escuchadas. Cuando las personas se sienten escuchadas y atendidas, después van a darnos el tiempo pertinente para que nosotros podamos a predicarle a Cristo. Pero muchas veces nosotros hacemos el trabajo al revés. No nos interesa mucho su vida y queremos presentar el plan de salvación y punto nomás y pensamos que es como meter una pastilla a una persona y va a ser salva. Y nunca fue así con nosotros. Con nuestra propia vida no fue así, entonces ¿por qué con las otras personas va a ser así? No lo es. Entonces hay que tener un trato respetuoso y una escucha activa.
¿ya? Y hacer trabajos de simulación de una salida misionera. Este es un trabajo bastante práctico, pero que usted puede hacer después en su congregación. ¿Cómo? Espérame un segundito. Ya. Lamentablemente hay una parte que no puedo leer de la presentación, pero no la logro ver. ¿Ya? Después dice, por ejemplo, debemos enseñar a iniciar una conversación evangelística y formar pareja. Este es un trabajo práctico que podemos hacer en nuestra congregación. Eh, Vuelvo a insistir, un fundamento bíblico es la preparación. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo tan importante como comenzar a hacer un equipo de trabajo, debo entender primero que yo debo dedicarle tiempo a esto. Por eso dentro de este grupo, Evelyn les mandó una encuesta donde ustedes tenían que responder algunas preguntas. Y por ejemplo, si usted no tiene tiempo para participar, valga la redundancia, está perdiendo casi el tiempo acá porque lo que más le va a pedir el Señor es tiempo de participar. O sea, para hacer misiones tiene que tener tiempo. Ya no es con las sobras del tiempo, no es con un poquito de tiempo, es con harto tiempo. Es la verdad, no podría mentir al respecto. Necesita usted considerar que si Dios lo está llamando a esta labor es porque necesita que usted le considere entregar lo más tiempo posible a hacer un trabajo. Y dentro de los fundamentos que debemos realizar es preparar este equipo misionero y porque no todos tienen las mismas capacidades. Yo puse acá algunos ejemplos que se pueden presentar situaciones que personas que dicen, no, yo no creo en Dios. Entonces usted prepara, pone a dos parejas y le dice, y uno que le predique, pues ya, mira, tengo a predicar a Cristo, yo no creo en Dios. Y la otra persona, ¿qué le responde? A ver, ¿cómo le va a responder? No, es que, no, pues si no estoy ni ahí, no creo en Dios, pues no. Entonces, hacer ese trabajo, buscar la respuesta y decirle, mira, así tú tienes que responder. ¿Ya? Pasa muy frecuentemente que las congregaciones salen a predicar y de repente viven situaciones muy complicadas y también no han sido educados para responder en tal o en cual situación o en momentos incómodos. ¿Ya? Hay personas que, como escribí ahí, tuvieron una muy pésima experiencia en la iglesia donde estuvieron. Hay personas que fueron abusadas en una iglesia determinada. Entonces, todo esto nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo responder. Y no dar una respuesta políticamente correcta, sino saber cómo responder en situaciones complicadas. ¿Ya? Hay una pregunta que está bastante manoseada, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y si usted le dice a una persona, ya, pero te escucho, pero dime por qué Dios permite la guerra, por qué permite el sufrimiento, por qué permite que los niños mueran, no sé, allá en Palestina. Y es necesario que usted como misionero esté preparado y le pueda decir por qué. Si usted no lo sabe, tiene que investigarlo y tiene que saber y tiene que pedirle a Dios que le dé una respuesta. Pues no puede decir, la verdad que no sé. Usted tiene que tener la respuesta para estas eh, preguntas que son frecuentes en la sociedad. ¿Ya? Y la sociedad lo va a esperar a usted como misionero con estas preguntas. Por eso usted tiene que prepararse y a su equipo prepararlo en este trabajo misionero. ¿Ya? El propósito no es aprender respuestas mecánicas, sino desarrollar una escucha, un respeto, una empatía y la capacidad de comunicar el Evangelio naturalmente. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Espero que me estén viendo bien porque yo estoy tratando de ver aquí la, la diapositiva. ¿Ya? La etapa 4 es la distribución de roles. Es algo muy importante. No todos necesitamos predicar. ¿Ya? Como dice la escritura, no todos somos manos en el cuerpo. Algunos son el dedo pequeño, otros el dedo grande, otros son la mano, otros el brazo, otros el hígado, no sé. Todos somos parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces, es importante que cada uno sepa sus capacidades y dónde se va o puede desarrollarse mejor. Y para eso debemos diseñar roles y funciones. Eh, Voy a insistir en esto, pero espero que usted atienda esto y si tiene la responsabilidad de hacer un proyecto misionero en su congregación, comprenda de buena manera que tiene que formar un equipo
ya, y que en el equipo usted no va a hacer todas las funciones porque no está capacitado para hacerlas. Y en segundo lugar, se va a equivocar si la hace todas. Y en tercer lugar, se va a cansar además en hacerla toda. Ya necesitamos formar un equipo para tener divisiones, diferentes opiniones, como nuestra hermana, creo que nuestra hermana Erma fue que nos mencionaba que ella siempre andaba con otros acompañantes y un principio bíblico, pues Jesús lo envió de dos en dos, entonces es muy importante que estemos acompañados. La Biblia dice que dos mejor, son mejor que uno. Entonces hay muchos ejemplos bíblicos de que si formamos un equipo vamos a tener más fuerza para llegar a algún lugar. ¿Ya? Tenemos que tener un coordinador de nuestro proyecto misionero, quien dirija este proyecto, y no es necesario que sea el pastor, por ejemplo. Ya, el pastor es el pastor y está encargado de pastorear la iglesia. Ya, pero si yo tengo un proyecto misionero y yo puedo liderarlo, pues lo debo hacer yo y debo preocuparme de todas las áreas, porque probablemente mi pastor tiene que estar preocupado de otras áreas de la iglesia y no va a estar concentrado 100% a las áreas de mi proyecto o del proyecto misionero que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Ya? Y eso también hay que tenerlo claro. Por eso hay que diseñar un coordinador que dirija este proyecto, ¿ya? Un líder de terreno que organice la actividad del lugar. Mire, este es el estándar que deberíamos tener. Sé que son hartos roles, son hartas funciones, pero si pudiéramos lograr como la mitad o algunas etapas de esta área, sería fundamental, hermano. Porque si estamos solitos, vamos a encontrar que la tarea va a ser bastante cuesta arriba y va a ser bastante cansadora, hermano, pero bastante, bastante psicológicamente, económicamente, espiritualmente, son muy complicadas, ¿ya? Así que cuando nosotros entendemos este fundamento y podemos comprender a cabalidad esta etapa, vamos a designar diferentes roles. Los intercesores, las personas que sostienen espiritualmente el proyecto. Hay personas que dentro de nuestra iglesia, dentro de su iglesia, dentro de mi iglesia, no salen en las prédicas, no van, se cansan mucho, son más ancianas, ¿entienden? Pero ellas son las que van a sostener espiritualmente el proyecto. Entonces usted puede, cuando usted hace la etapa primera donde concientiza el proyecto misionero y hace que la iglesia toda entienda que no toda va a salir a predicar, que algunos lo van a sostener económicamente, que otros espiritualmente. Algunos va a ser solamente, por ejemplo, el chofer, que no sabe predicar, pero dice, no, pero yo tengo mi camioncito. Esa persona es vital dentro de su proyecto. Entonces usted si lo hace sentir vital a esa persona, me dice, mire hermano Raúl, usted es importantísimo en este proyecto, a mí no me importa que usted vaya a predicar porque no se preocupe por eso. Si a mí me interesa que usted quiera participar, está bien. Usted tiene su camioncito y quiere ponerlo a disposición. Eso es fundamental para nosotros. Necesitamos llevar los equipos, necesitamos llevar. Entonces, su labor, hermano Raúl, es importantísima. Usted siéntase valorado. Sin usted, nosotros no podríamos llegar a aquel lugar. Nuestra hermana Juanita, usted no se preocupe, esta está más viejita, ya sabemos, no sé, no se preocupe en darnos explicaciones. La conocemos, sabemos su corazón, conocemos su corazón y con su oración va a ser suficiente. Ya, usted ore por nosotros, vamos a estar de las 8 a las 10 en tal población, esté al pendiente de orar por nosotros en esa hora, vamos a estar predicando el Evangelio. Entonces, cuando entendemos que las personas de nuestra iglesia, ojalá todas participaran en diferentes comisiones, nuestro trabajo va a ser mucho más liviano. Ya los consejeros, personas que conversan y escuchan individualmente a las personas, el equipo infantil, ya que trabaja específicamente con niños. Hay personas que le encanta trabajar solo con niños, ya y están destinadas a trabajar solamente con niños. Ellos tienen un ministerio infantil. Esas personas son muy importantes dentro de nuestro ministerio. El equipo juvenil también, formar un equipo juvenil que vaya y aborde las problemáticas de este grupo etario. La música que acompaña o el ministerio de música que hay en nuestra iglesia, que está a disposición también para ir a las actividades de misiones de tal punto evangelístico que vamos a hacer en la población 11 de octubre, por ejemplo. ¿Ya? La logística, que alguien esté preparado solamente para la logística. Ya, nuestro hermano Luis, por ejemplo, va a ser el encargado de la logística. Yo le digo, hermano Luis, usted va a ser encargado de la logística. No se preocupe de nada más, solamente preocúpese de la logística. Nuestro hermano Luis se va a tener que preocupar del transporte, quién nos va a llevar, qué materiales necesitamos para allá. ¿Hay escenario? No hay escenario. Hermano Luis, consígase un escenario, lo anota.
los materiales, la alimentación, si vamos a estar 5 horas en la población haciendo un operativo de, no sé, de tantas cosas. Hermano, acuérdense que hay que llevar colaciones también para los jóvenes o para los niños. Entonces esa persona va a estar preparada logísticamente para llevar ese trabajo. Cuando nosotros repartimos los roles, vamos a diseñar un equipo, pero que va a andar como un reloj suizo. Súper bien. El seguimiento de las personas alcanzadas, el discipulado que ya no va a estar a cargo de nosotros como punta de lanza, probablemente nuestro pastor, probablemente el equipo de maestros o de ancianos de nuestra iglesia, son los que después van a estar a cargo de enseñarles la doctrina de la iglesia, enseñarles la palabra del Señor. Entonces, cuando entendemos esta etapa, hermano, todas las personas de nuestra iglesia se van a sentir partícipes de esta evangelización local. ¿Ya? Un punto importante. Puse aquí yo un punto importante. Deme un segundito. Ah, ya, ahí lo pude bajar. En lugar de decidir inmediatamente quién hará cada cosa, se motiva a descubrir y a identificar las capacidades e intereses de cada uno de los participantes. ¿Ya? Esto es súper importante igual. ¿Ya? A veces usted se va a encontrar en la reunión que la gente va a decir es que yo no sé para qué soy bueno. Dese un tiempo de probar, de permitir que las personas experimenten diferentes funciones durante las actividades pequeñas. ¿Ya? Y ahí que esa persona vaya descubriendo para dónde va, a qué se siente más motivado, a qué se siente con más capacidades. Es súper importante esto, ¿ya? Que esa persona pruebe. Ya a lo mejor no tiene afinidades con los niños, a lo mejor tiene afinidades con los jóvenes, o a lo mejor tiene afinidades con los abuelitos, o a lo mejor no tiene mucha comunicación, entonces va a estar más ligado con el transporte, o con la ayuda, o con la tesorería. Entonces hay que hacer que las personas puedan probar diferentes áreas para que en el equipo misionero después concreten y estén a cargo permanentemente, después de observarlo usted trabajando, asignarle esa responsabilidad. Usted le diga, hermana Francisca, usted la vi trabajando con niños y sabe que yo lo hago también, pero no lo hago ni la mitad como usted lo hace súper bien. Me encantaría, hermana Francisca, que usted nos ayudara con el trabajo de niños, porque yo lo puedo hacer, pero no lo hago tan bien como usted. Así que le gustaría participar y así ir motivando a la iglesia a que pueda ir descubriendo dónde se siente cómodo, dónde se siente más libre a trabajar, dónde siente que sus capacidades son más importantes dentro de nuestro equipo misionero. Amén. Yo no sé ni siquiera qué hora es, hermano. Estamos casi terminando, hermano. Lamentablemente no vamos a alcanzar a terminar esto porque la primera etapa se nos alargó, pero la próxima semana vamos a continuar con nuestro trabajo de misiones locales, ya que sin duda, va a ser uno de los trabajos más importantes que nosotros podemos aprender a diseñar. ¿Ya? Si podemos diseñar una metodología de misión local, probablemente vamos a estar capacitados después para ir a abordar otras áreas más grandes, ¿ya? Como aprendimos la semana pasada, si nunca hemos trabajado en nuestra iglesia, va a ser complicado que podamos ir a trabajar a otra localidad o otra ciudad. Primero comenzamos en casa, aprendimos en casa, a hacer las labores que se hacen en casa, a hacer el aseo, a coordinar, a tocar música, a estar a cargo de la escuela dominical, diferentes roles que usted conoce dentro de la iglesia. La idea es que los aprendamos, después que los aprendemos y los podemos poner en ejecución, tratar de mirar hacia afuera, ¿ya? Las metodologías según los grupos etarios. Y con esto vamos terminando. Los niños, ya, nosotros hemos trabajado con diferentes grupos etarios. Yo propiamente tal, no solamente en las misiones, sino en otro estamento he trabajado con todos los grupos etarios, con todos. ¿Ya? Por ejemplo, pero por eso no insisto, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia igual. Por ejemplo, una vez trabajé con la tercera edad, le enseñé música, sí, en una fundación, la Fundación CMPC. Tuve como 3 años enseñándole música a pura abuelita. Entonces pude aprender acerca de ellas, sí, porque son muy cariñosas, que llevan muchos quequitos a las clases, que son preocupadas de una, si anda arropado, ¿entiendes? Entonces uno tiene que aprender que los grupos, según el grupo etario, se desenvuelven de tal o cual manera, ¿ya?
que con los niños trabajo, los juegos, las historias bíblicas, los títeres, las manualidades son súper importantes. Que si yo no soy capaz de disfrazarme, por ejemplo, para los niños, a lo mejor no es mi ministerio, pues no es donde yo me voy a desarrollar. A lo mejor lo mío es en otra área, ya, porque los niños es fundamental que haya juego, haya harta diversión, haya harta música, ya que las historias bíblicas se cuenten de una forma totalmente diferente, pues no se pueden contar desde un púlpito, ¿no es cierto?, con la elocuencia que nosotros predicamos la palabra en los días domingos. Generalmente se hace con otras dinámicas, ya se hace de una manera bien cercana, no sé si usted, probablemente no, pero porque yo antes subía hartos videos respecto a eso, en nuestras misiones infantiles que hacíamos, hace tiempo que no subimos, estuvimos hace poco en Chequenco, como les contaba en las experiencias anteriores, fueron hermosas porque los niños que evangelizamos hace 15 años atrás ya eran jóvenes grandes y nos encontramos con jóvenes con familia, ya tenían hijos. Y esos hijos eran los niños que estaban después. Entonces son experiencias hermosas y donde uno se puede desarrollar de una forma poderosa. Los adolescentes, ya uno no tiene que ir con títeres dentro de los adolescentes, uno va con los deportes, con la música, con las actividades grupales, con la conversación. Entonces uno tiene que ir desarrollando la metodología de forma totalmente diferente. ¿Ya? Y hay una, no sé, hay una profesora del liceo de mi iglesia que se lleva súper bien con los jóvenes. Entonces me encantaría a mí que esa profesora esté en mi equipo misionero, por ejemplo. Porque yo no sé trabajar bien con los jóvenes, entonces yo le digo a la hermana Patricia, yo sé que usted es profesora del liceo y le gusta mucho el trabajo con los jóvenes, usted me ayudaría acá, que me cuesta esta área a mí. Y la hermana Patricia le dice, claro, mire, a los jóvenes les gusta tal cosa, hagamos una actividad así, y usted encuentra que esa es la persona idónea para trabajar en ese grupo etario. ¿Se da cuenta? Con los jóvenes, con los adultos, las visitas, los talleres, yo no sé si en esta diapositiva puse, creo que no, en la siguiente sí, pero sí les podría hacer el alcance que con los adultos igual se trabaja de forma totalmente diferente. Ya se pueden hacer talleres, estudios bíblicos, entonces una metodología totalmente diferente que hay que ir desarrollando. Insisto, eh, cuando nosotros, yo les muestro el panorama en general, y como dije al comienzo, yo selecciono dentro de esta responsabilidad o dentro de este campo misionero, y yo digo, a este campo misionero yo me voy a dedicar. Y con esto vamos a trabajar en nuestra iglesia, la iglesia de Castro, por ejemplo. Vamos a dedicarnos a esta. Entonces yo me dedico a este campo misionero. Porque no puedo yo abordar todos los campos misioneros, es imposible que lo haga. No tengo la gente, no tengo la estructura, no tengo las metodologías, no tengo quizás el fundamento económico para hacerlo, entonces yo busco dónde me puedo desarrollar y desempeñar y ahí yo pongo todas mis fichas y pongo todas mis fuerzas en ese campo misionero. Ya por eso es importante que yo tenga esta conversación y esta preparación. Ya hemos aprendido varias cosas respecto a las misiones transculturales, ahora las misiones locales, entonces yo debo ir formándome, como decía nuestra hermana Yanina antes, ella salió a predicar ahora y su visión ya era diferente, ya no era la misma de antes, porque su visión se expandió. Entonces, ya por ejemplo, la semana pasada hablamos sobre el respeto, sobre las costumbres. Entonces ya entendemos el respeto a las costumbres, no puedo yo llegar a una comunidad donde respetan mucho el agua, no sé, una danza típica, a insultarlo o a hablar algo mal de ellos, ¿no? Debo llegar respetuosamente, ¿no es cierto? Entrar como la Biblia nos enseñó la semana pasada, como lo hizo Pablo y como lo escribe Pablo en la primera carta de Corintios 9, 19 al 23, donde dice yo me hago por todo y me hago a todos. Pablo está diciendo yo me puedo amoldar a todos los lugares donde vaya por causa del Evangelio y para ganar a personas a Cristo. Entonces, cuando yo estoy en este tipo de talleres, mi mente se va ampliando y cuando yo salgo a predicar nos pasa esto que le pasó a nuestra hermana Janina, que somos capaces de mirar más ampliamente y descubrimos que el Evangelio es más que la iglesia, es más que el culto del martes, del jueves y el domingo, es más que eso.
Y por eso le decía yo al comienzo, cuando observamos incluso el ejemplo de Jesucristo, nos damos cuenta que propiamente el Sermón del Monte es como el único momento que predicó ampliamente Jesucristo en un lugar donde se paró propiamente tal y predicó acerca de varias cosas, y usted lo puede estudiar en Mateo 5 al 7, lo estudia. Pero después su ministerio se desarrolló bajo la sociabilización y la conversación. Por eso no debemos demonizar la sociabilización, los aspectos de la sociedad, como que no, la iglesia está aparte. No, la iglesia no está aparte. La iglesia es parte de la comunidad, debe ser parte de la comunidad. La gente de afuera debe mirar la iglesia como un refugio y no como una entidad aparte. La comunidad debe ver la iglesia como un lugar con puertas abiertas, como que la gente que está dentro de esa congregación es capaz de abrir sus brazos y recibirla. ¿Entienden? Y eso es lo que Jesús implantó en su ministerio. Por eso que cuando usted lo estudia se da cuenta que Jesús, cuando predicó la palabra, se dedicaba y hablaba con tal persona, entraba a tal casa, desarrollaba tal conversación, y en todas esas cosas les dolió tanto a la iglesia local o a la religión de ese momento, que terminó matándola. Ligeramente terminó matándola. De hecho, el libro, hermano, del Talmud, que es el libro de la iglesia judía o de la religión judía, ellos lo dicen literalmente en su escrito. Nosotros matamos a Cristo, nos sentimos orgullosos de eso, porque él era una blasfemia. Entonces, hay judíos en la actualidad que ellos le lanzan la responsabilidad a los romanos, o dicen que, pero el Talmud propiamente tal dice que ellos quisieron matar a Jesús porque Jesús era totalmente diferente a lo que ellos esperaban recibir como el Mesías. Él estaba de acuerdo con compartir con las personas, con ir a unas bodas, con celebrar. Son cosas que nosotros decimos, no, pues si nosotros vamos al culto y nos volvemos a la casa, no compartimos con nadie más, ¿no? Y Jesucristo no iba, compartía, se sentaba con un publicano, no sé, con un recaudador de impuestos, hablaba con tal persona, se juntaba con tal. Entonces, cuando miramos la vida de Jesús de esa manera, nos damos cuenta que el fundamento de la misión siempre tiene que ver y abrirse hacia afuera, ¿ya? Y tratar de entender que nuestra mentalidad cristiana debe abrirse hacia afuera, porque el fundamento es Cristo y el fundamento es la Biblia, y eso es lo que jamás nosotros debemos transar. La palabra no se tranza. Sí, las metodologías van cambiando y van formando un relato, es claro eso, y debe ser así. Debemos ir formando un relato y formando una metodología diferente en el lugar que nos desarrollamos. La vida es totalmente diferente, como les decía al comienzo, en Santiago, donde la gente anda apurada, que en el sur de Chile o en Punta Arenas. Punta Arenas yo voy a desarrollar un campo misionero diferente. Y la vida es totalmente diferente. La gente anda, vive de una manera diferente que en Santiago. Entonces, por eso que el campo misionero es bastante amplio y siempre hay un lugar donde yo caigo. Y eso debo entender. No hay en el campo misionero, yo no quedo afuera, yo caigo. Debo ver en qué lugar caigo yo y debo estar. Pero dentro de este campo misionero hay un lugar para mí. ¿Dónde me voy a desarrollar? En eso estoy yo ahora, en esa búsqueda de buscar dónde yo me voy a desarrollar en el campo misionero. Ya, pero hay un lugar para mí. Y para los hermanos de mi iglesia también hay un lugar para ellos. A lo mejor ellos no lo saben ahora, o ellos están bastante lejos. Pero de nuestra responsabilidad ahora está de invitarlos y motivarlos que encuentren ese lugar dentro del campo misionero, porque ellos están llamados a la misma cosa que usted. Ya hemos aprendido durante todas estas clases y las clases anteriores que las misiones no están hechas para los misioneros. La misión está creada para la iglesia universal, para toda la iglesia. Toda la iglesia debe ser parte de la misión de Dios, de llevar la buena noticia del evangelio a las personas. Entonces todos tienen que estar comprometidos con esta causa. Y ahora, lamentablemente o afortunadamente, de la mirada que usted lo vea, usted es responsable ahora. Es lamentable, pero cuando uno escucha y lo entiende y lo aprende, ahora es responsable de esta realidad. La realidad es que usted ahora motive a su iglesia a participar y que forme equipo, forme grupo,
porque esta tarea a lo mejor Dios está desarrollando algo hermoso y grande, muy grande. Como dije la semana pasada, un grupo de una punta de lanza, a lo mejor que va a haber un movimiento misionero gigantesco en nuestra misión, la voz de Cristo. Y que nosotros no lo sabemos, pero Dios a lo mejor ya lo tiene diseñado y lo tiene todo planeado. Y nosotros después en 10 años más nos vamos a sentir orgullosos de pertenecer a este movimiento misionero, hermano. Así que miren, vamos a dejar hasta acá esta clase de hoy. Vamos a tratar de avanzar para la próxima semana. Nos queda muy poco, sí, pero vamos a hacer un pequeño resumen la próxima semana de las áreas que estudiamos esta semana, ya para que no nos encontremos perdidos la próxima semana y vamos a cerrar el ciclo la próxima semana y también mis clases terminan la próxima semana. Así que ahí cerramos con todo lo que tenga que ver con las misiones locales, que es la punta de lanza de nuestro trabajo misionero. Trabajar con nuestra iglesia, entender lo que es el proyecto misionero local, ya, y desde ahí tal vez ir a los lugares a México o a Ecuador o a Perú o a Canadá o al lugar que usted lo diseñó en su plan, a lo mejor Dios después lo va a llevar a ese lugar porque ya aprendimos cómo, cómo hay que hacerlo ¿ya? Y cómo abordarlo. Así que la próxima semana yo lo invito a que se conecte y para que vayamos cerrando este capítulo de las misiones locales, ¿ya? De las metodologías y todo esto. Así que voy a invitar ahora, espérenme un segundo para verlo a todo ahora, eh, a algún hermano que nos pueda llevar en un momento de oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis si está por ahí, hermano Luis. ¿Usted estará por ahí? O alguna, sí, estará nuestro hermano Luis. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos pueda llevar en un momento de oración para ir cerrando este tiempo. Y la próxima semana vamos a culminar. No, vuelvo a insistir, mi finalidad era que ustedes pudieran compartir su sueño misionero. Y abordamos casi una hora en eso, pero yo tenía pronosticado que se tomaran su tiempo y por eso lo escribí en un mensaje de delante. Porque no quería que fuera una tarea escrita solamente, sino que quería escucharlo a ustedes, pues que ustedes también se escucharan. Y para eso hay que tener tiempo. Así que no es un tiempo perdido, fue el tiempo que ustedes compartieron. Así que la próxima semana cerramos esto con toda la alegría de las misiones transculturales y locales. Vamos a dejar a nuestro hermano Luis que nos pueda ayudar en un momento de oración por este día y que el Señor les bendiga, mis hermanos, y podamos también comprometernos a la próxima semana a culminar este trabajo misionero. Amén. Amén, mi hermano Jorge. Buen Padre, en esta hora, mi Señor, queremos entrar en tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor, por este momento, Padre, tan especial que tú nos regalas, mi Señor, en donde, Padre eterno, te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú has sido para con nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Dios bendito, y te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor, que componen este cuerpo, Señor, este aprendizaje, Señor, de poder, Padre eterno, ir por las naciones, Señor, y poder predicar tu evangelio, mi Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, por la alegría, Señor, que tú nos das, mi Señor, cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos unes, Padre, cada día más y más. Y te pido una bendición especial por nuestro hermano Jorge, mi Señor, porque se ha esforzado, amado Dios, para poder enseñar, Señor, esta clase de misiones, mi Señor, de misionero, Padre. Por eso gracias le damos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que nos han ido enseñando en este transcurso de este tiempo, Señor. Padre, te pido una bendición especial sobre ellos y sobre cada uno de nosotros, mi Señor, para que podamos llevar por práctica, Señor, lo que hemos aprendido, Señor. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, para honra y gloria del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.